Quisiera, quisiera saber en estos momentos si se nos está escuchando bien. Buenas noches, ¿cómo estás, Rosa? Bienvenida. Bien, vamos entonces a hacer las recomendaciones para el día de hoy, porque se trata de estar todos atentos y conectados a la sesión de esta noche. Reciban como siempre el cordial y fraterno saludo del Centro Profesional Docente, quien minutos antes de finalizar mi presentación desea conversar con ustedes y de quien les habla y les acompaña en este compartir de experiencias, en este compartir de conocimientos, la doctora Leila Díaz Maldonado. ¿Cómo estás, María Esther? Bienvenida. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Inés, buenas noches, bienvenidos. Un gusto tenerlos acá para seguir compartiendo y aprendiendo juntos, porque de eso se trata. Los maestros nunca terminamos de aprender y nuestros amigos de ministerio nunca nos terminan de enviar información y tenemos que estar siempre ahí actualizándonos. Es parte de nuestra profesión. Muy bien, dicho todo esto, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto. Lo que sí les voy a pedir un favor especial va a ser ya no coloco en etiquetas como lo hacíamos en la época de pandemia, ¿no? Sino ahorita, ¿cómo estás, Dani, desde Guarochirí? Qué bueno que nos conectemos de diferentes lugares. Es tener un poquito de cuidado, Eredit, ¿cómo estás, de Trujillo? Con el audio, ¿ya? Eso sí les pido por favor, porque hasta el momento en que yo esté, buscando para silenciar, como que ya me pierdo un poquito en lo que estamos explicando. Esa es la recomendación. Apurima, ¿cómo estás? Estamos por el norte, estamos por el centro, estamos por parte sur de nuestro país. Bienvenidos a todos. Como decía, una de las prioridades, la interculturalidad. Qué bonito, ¿ves? Cómo se pone en práctica en esta presentación. Bien, vamos a retomar hoy día la sesión, recordando lo que hemos terminado la sesión anterior en relación a la planificación anual. Entonces, Huaraz, el pastor Uri. Vamos entonces empezando y luego nos seguimos saludando. Bienvenidos. Gracias de verdad por sus saludos. Bien, nos quedamos vamos a conectar ideas el día de hoy y nos quedamos retomando en este momento para pasar a lo que hoy día vamos a trabajar, que es la unidad didáctica. Y hoy día vamos a ver toda la estructura de la de la unidad didáctica que vamos a trabajar, vamos a desarrollarlo. Pero antes de empezar ello, vamos a retomar, como dice acá, conectando ideas, lo que corresponde a... Teníamos dos matrices importantes, no teníamos dos. La de la contextualización y la del diagnóstico del grupo a través de la matriz de caracterización de los estudiantes. ¿Ya? Vamos entonces, estimados docentes, iniciamos conectando con esta información que es importante para la práctica pedagógica. Acá tenemos un aspecto importante, dice, las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes deben ser corroboradas y ampliadas durante el desarrollo de la primera unidad didáctica, que es la unidad diagnóstica. ¿Qué significa esto? El docente no conoce todo desde el inicio. La información inicial que tiene no es definitiva. Las necesidades reales que puedan tener mis estudiantes se van a confirmar, se van a ampliar cuando ya estás trabajando con ellos. Ya cuando tú estés con tus alumnos el primer día de clase y pongas en ejecución tu unidad didáctica, es donde recién vas a confirmar y ampliar lo que tú has planificado. Por eso existe la unidad diagnóstica. Esa es la razón de ser de la unidad diagnóstica. Es decir, el docente realiza su planificación antes Riesgo, de las clases con la de información que 10 tiene. de noche, riesgo. A ver, por Yo ahí un también audio. de las 6, 7, Vamos a máximo. silenciar a nuestro compañero Uber, hoy día se activó. Vamos a silenciar, no se preocupe. Mm, solicitar, a ver, ¿por qué no lo puedo silenciar? 。 silenciar. 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 。
Gracias, por favor. Tenemos ahí nuestro compañero, nuestro maestro Uber, de casualidad, obviamente, ¿no? Bien, seguimos. Estábamos en esta parte importante que decía, es decir, el docente realiza su planificación antes de las clases con la información que tiene. Si se planifica antes, ¿con qué? Con la información disponible, ¿no? ¿Y cuál es esa información disponible? Contexto, ahí viene la matriz que teníamos, toda la información del año anterior, el diálogo con el docente que estuvo antes, características generales y ahí viene la experiencia del docente, ¿no? Ese ojo pedagógico, crítico que todo docente siempre tiene frente a sus estudiantes. Esto valida que la planificación anual inicial es preliminar, ¿ya? Es preliminar. Y la última parte que dice lo que se reajusta o mejora con la información de esta primera unidad diagnóstica. ¿Qué significa esta última parte que la tenemos de color anaranjado? ¿Ya? ¿Qué implica? Implica lo siguiente, la planificación no es rígida, se reajusta, se mejora, no se anula. El diagnóstico no invalida la planificación, sino que la perfección. ¿Ya? Vamos a tener esa aclaración el día de hoy antes de pasar a lo que vamos a trabajar, que es la unidad didáctica. Seguimos acá compartiendo. Ah, muchas gracias. Ya por aquí como que ya estamos avanzando la parte técnica. Bien, tenemos aquí este cuadrito importante. ¿Qué representa este cuadro que tenemos acá? Que lo vimos casi al finalizar la jornada anterior y de ahí surgieron un par de preguntas que hoy día vamos a ampliarlas, ¿ya? Preguntas muy importantes. ¿Qué representa este cuadro? Este cuadro corresponde a la planificación anual donde se organiza qué competencias se trabajan, en qué momentos del año y a través de qué situaciones significativas. No es un cronograma de actividades, sino una matriz de decisiones. Mire, se pasó. No puede tener, la tesis. Mira, a ver, una tesis puede tener un contexto, una problemática, un problema. Ah, ya está, por ahí ya alguien tenía que silenciar, he tenido que silenciar acá. Seguimos entonces. ¿Cómo vamos a leer este cuadro? A ver cómo lo tenemos acá. ¿Qué tenemos a la izquierda? Están las áreas y las competencias. Me ubico al lado de la pantalla. Están las áreas y competencias. Ya te puedes echar a las. Vamos a seguir. Hoy día sí estamos, todos tienen ganas de hablar. Lo estoy entendiendo de esa manera. Bien, entonces en la parte izquierda tenemos de la pantalla las áreas y competencias, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? A ver si ustedes me van ayudando a través del chat. En el centro tenemos lo que corresponde a la distribución del tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Dice título de las situaciones significativas organizadas por bimestres, acá están por trimestres, y luego vienen las unidades o proyectos, de acuerdo a lo que hemos planificado, ¿no? En la parte superior donde dice situaciones significativas, esta es la clave de la planificación, ¿no? En la parte superior vemos los títulos de las situaciones significativas, por ejemplo, esta unidad diagnóstica, evitamos las agresiones en el aula, cómo debemos alimentarnos para vivir saludablemente. Estas situaciones, vamos a quedarnos con la primera columna que tenemos de acá. Parten de la realidad del estudiante, plantean un reto o problema, le dan sentido al aprendizaje. Las X que tenemos marcadas nos indica que esa competencia se trabajará, la que tenemos al lado izquierdo, se trabajará en esa unidad o proyecto. Este cuadro, este cuadro nos permite asegurar que todas las competencias se trabajan de manera equilibrada durante el año, ya durante todo este año escolar 2026, articuladas
a situaciones significativas, respetando los tiempos, por eso está ahí la periodicidad que tiene, y respondiendo al contexto del estudiante, las matrices con las que venimos avanzando. Bueno, en síntesis, esta matriz nos ayuda a visualizar la coherencia entre competencias, acá, situaciones y la organización del tiempo, garantizando una planificación intencionada y contextualizada. Eso es lo que garantiza. También se les compartió este cuadrito donde ya estaban las unidades, el nombre de las situaciones significativas, los títulos, los posibles títulos. Teníamos hasta la unidad 8 con sus posibles títulos. Y acá ya estaban por bimestres. Acá ya estaban por bimestres. Sabemos que los cuadros, las matrices, hay instituciones educativas que los van adecuando, los van mejorando, pero siempre teniendo como base los elementos clave, que sí o sí tiene que tener toda planificación anual. Entre los elementos también están los enfoques transversales, voy a línea rayado por acá. Posibles evidencias, espacios de aprendizaje, materiales y recursos que los fuimos mencionando, ¿no? Cuando hablamos de posibles evidencias, estaban registro de características y necesidades de los estudiantes. Estábamos acá en esta primera unidad. Una campaña sobre el manejo de conflictos y la regulación de emociones. Por ejemplo, acá aparece una feria gastronómica, un pasacalle. Es posibles evidencias. En espacios de aprendizaje teníamos el aula, la escuela, el aula de innovaciones, si es que lo tuviera, una biblioteca, si es que lo tuviera, un laboratorio, si es que lo tuviera, el perímetro del patio, todo depende del contexto. Me dice Emerson que no se me está escuchando. A ver, gracias por decirlo. Los han silenciado a todos por el momento de la explicación, es lo que me dicen. No se me escucha. A ver, a través del chat, por favor, me indican. Ah, gracias. Estimado maestro, si no se escucha, puedes salir un ratito y volver a ingresar. A veces suele suceder. Ya, ok, seguimos entonces. Estamos en los espacios de aprendizaje, estamos recordando y estamos conectándonos a nuestra sesión anterior. Teníamos el aula, la escuela, un mercado, una chacra, una posta médica. Ya, medios y materiales, ya conocemos libros, kit, multibase, módulos, bloques, ábacos, todo lo que podamos necesitar para nosotros poder garantizar aprendizajes. Bien, entonces vamos a seguir vinculando para recordar las unidades didácticas. Vamos a este cuadrito, las unidades didácticas. Vamos a compartir un cuadrito en este momento. A ver. Emerson me dice que no hay audio. Vamos a escribirle, de repente no me está escuchando. Vamos a escribirle en este momento. Ajá, Emerson, si hay audio, puedes salir de sala y volver a... Estoy, si se escucha, si hay audio. Marianela, te cuento que la diapositiva estamos en los enfoques transversales. Vamos a escribir para ayudar a nuestro colega, a nuestro maestro, porque a veces, vamos a ver, para solucionarlo, puedes salir y volver a ingresar. Bueno, a mí me funciona eso. Ya. Marianela, sí sigo ahí, yo sigo hablando y sigo ahí. Ahorita voy a cambiar la lámina, sino que teníamos que atender
a un maestro. Es igual cuando tenemos a nuestros estudiantes que tienen una necesidad, de una forma yo tengo que tratar de ayudarlo, ¿ya? Seguimos entonces aquí. Bueno, acá también tendría que yo salir para eliminar esta rayadita. Las unidades didácticas, vamos a ver, las unidades didácticas se organizan en función, en función de situaciones relacionadas con el contexto, ¿ya? Por eso le he colocado este ejemplo de títulos y situaciones relacionadas con el contexto por unidad de aprendizaje para saber de dónde viene. El contexto que, o sea, relacionadas con el contexto que darán lugar al planteamiento de la situación significativa, el contexto. Se recomienda que los títulos, acá está, vamos a colocar un punto y marcador acá. Se recomienda que los posibles títulos de las unidades deben estar en relación con el contexto. ¿Se acuerdan de la matriz que hicimos de contexto? Bien. ¿Por qué se dice, y eso me quedé con la última, la pregunta que alguien la hizo al final, ¿por qué se dice por qué se dice título de la situación significativa? ¿Por qué se dice título de la situación significativa? Acá en esta matriz, acá venía la pregunta, título de la situación significativa. Y eso es lo que debe ir, porque el título sintetiza la situación significativa que sale de este cuadro o está en relación con el reto planteado y va a dar una visión global de lo que se abordará en ella. ¿Por qué más? ¿Por qué? Porque lo central no es la unidad, sino la situación significativa. En currículo nacional, la unidad didáctica es solo una forma de organizar el tiempo, mientras que la situación significativa es el punto de partida del aprendizaje, ¿ya? Se puede decir otra pregunta que posiblemente se han hecho muchos y lo vienen de repente realizando. ¿Se puede decir título de unidad? Sí, se puede decir título de unidad. Se puede usar de forma operativa, pero pedagógicamente correcto, según currículo nacional, es título de la situación significativa, porque es la que orienta la unidad. Por eso, en documentos formales del Ministerio de Educación se prioriza ese término, ¿ya? Vamos entonces a seguir avanzando. Vamos a ir recordando también, porque luego uno de los elementos de la unidad didáctica es la situación, pero de manera general ya les voy mencionando. Según el enfoque por competencias de currículo nacional, una situación significativa es una situación de contexto. Acá, me he detenido acá y luego les voy a presentar otro ejemplo. Genera preguntas, moviliza saberes para desarrollar competencias. Por eso yo quiero que quede esto bastante claro. La situación significativa es el eje de la unidad. El título es la forma breve y clara de presentar ese reto. La forma clara de presentar. Me decía acá, no, disculpe, esta clase, por favor, todos los ejemplos deben estar relacionados con el nivel. Bien, sí, tengo de primaria, de secundaria inicial, vamos a ver si tengo algunos ejemplos, ¿ya? Esto es una presentación general, ya de la estructura que debe tener una planificación anual, una unidad y luego un proyecto de aprendizaje. La estructura es general para todos. Bien, acá tenemos entonces otro ejemplo de títulos. Esto fue de un área de ciencia y tecnología. Acá tenemos otro, donde ya se está precisando, en este cuadrito se está precisando para vincularnos factor del contexto sociocultural. Hemos puesto ejemplo de 4 unidades y vamos a complementar. ¿Qué aspecto tiene este cuadro que no tenía el anterior? A ver si estuvimos atentos.
A ver, ¿qué aspecto tiene ese cuadrito que no tenía el anterior? A ver, lo voy a regresar para que lo vean un segundo y luego vamos para acá. Tenemos acá título de situaciones relacionadas con el contexto por unidad de... Ah, excelente, ya me contestó alguien. Gracias, Elvi. El factor de contexto. Con ejemplos diferentes. Vamos, por ejemplo, con el primero. Fenómenos naturales y observación del entorno local. Ahora sí yo pregunto, ¿en qué matriz o en qué cuadro se trabajó esto del contexto? En la matriz, el cuadrito B, el cuadrito C, ¿se acuerdan? Teníamos dos cuadritos importantes que yo les dije que en todo momento vamos a estar retomándolo porque esta planificación es cíclica, tenemos que saber de dónde viene. Era el cuadro B, ¿no es cierto? Ah, mira, no hay problema. Mira, te comento que tenemos en la parte B uno de los elementos en el primer proceso de planificación. Tenemos recoger información de los estudiantes y de su contexto. Y hemos complementado, hemos completado un cuadro acerca del contexto y otro de las características. ¿Ya? Muy bien. Entonces, igual nos vamos vinculando a lo que estamos trabajando en este momento. Por eso he retomado, porque sé que hay participantes que están ingresando recién. Yo gustosa voy absolviendo algunas dudas. Sí les pediría, por favor, como un acuerdo, es que me esperen terminar de explicar y después de repente alguna consulta, como que no es el nivel, como que pasando, ya para no ir cortando tanta la explicación. Con respeto a nuestros colegas, ¿no? Muy bien, entonces ya me decían que el elemento que no tiene el cuadro anterior, que también nos habla de las situaciones relacionadas con el contexto por unidad de aprendizaje, era el factor. Efectivamente, se ha colocado el factor para poder entenderlo y para poder recordar. Entonces, unidad uno, tenemos el factor del contexto sociocultural, fenómenos naturales y observación del entorno local. Situaciones relacionadas, acá estamos describiendo la situación. Durante ciertas épocas del año, los estudiantes observan cambios en el cielo, en la luz del día, en las sombras y en los sonidos del entorno, lo que despierta curiosidad sobre lo que se produce. ¿Cómo se producen estos fenómenos y cómo influyen en sus actividades? Posible título de la situación significativa. ¿Cómo los fenómenos naturales influyen en lo que observamos y escuchamos cada día? Bien, y así tenemos con los demás. Acá uno que tiene que ver uso responsable de los recursos naturales de la comunidad, acceso a servicios básicos y tecnología, clima y organización de la vida comunitaria. Esto que está acá depende del análisis que tú has hecho del contexto de tus estudiantes. Dijimos que esto se hacía a nivel personal o a nivel de institución. Para los que estuvieron, bien, vamos a ver. Esto se hacía de manera colegiada, equipo directivo con los docentes, ¿ya? Con los docentes. Eso es lo ideal. Esta matriz de, Rosa, excelente, a nivel de institución. Y después esto me da luces. Claro, interesante, Gelo. Y luego viene ya, vas a ver, en la siguiente parte vas a ver cómo se puede redactar los títulos de las unidades didácticas de tres formas. Qué bueno que ya nos estamos adelantando. Entonces, estamos en el tema vinculando esto que tiene que ver con el contexto de tu institución, dónde está, cómo está, y de manera colegiada, toda la institución hace este análisis, que te va a permitir definir estas situaciones y te va a permitir hacer una caracterización de tus estudiantes, de tu grupo de estudiantes, no de manera individual. Muy bien. ¿Cuáles eran esos tipos de contextos? Teníamos el contexto local regional,
que hablaba de oportunidades y potencialidades. Teníamos el contexto local regional, principales demandas sociales. Este cuadrito nos habla de ello. Ya tenemos el contexto nacional. ¿Cuál sería acá el contexto nacional? El que habla de acceso a servicios básicos y tecnología. Por ejemplo, ¿por qué? Porque está relacionado con las políticas públicas, las brechas sociales, tiene que ver con la infraestructura y las decisiones del Estado que afectan a la educación. O sea, esos tipos de contexto están relacionados con cada uno de estos fenómenos. A manera de ejemplo, solamente estoy vinculando este para tener un poquito más de claridad. Uno más, a ver, uno más. Si tenemos clima y organización de la vida comunitaria, yo les digo que está vinculado al tipo de contexto local regional, oportunidades y potencialidades. ¿Por qué? El clima condiciona las actividades económicas, culturales y sociales de toda comunidad, influyendo definitivamente en los aprendizajes, ¿no? Bien, entonces recordando ello, ya tenemos entonces estos ejemplos y aclarada la duda que por qué se decía título de la situación significativa. Ya nos quedó claro, ¿verdad? Esa parte me quedé con esa pregunta y he hecho todo el preámbulo para poder entendernos. ¿Qué me dicen? Porque lo central no es la unidad, sino la situación significativa. El título sintetiza la situación significativa. Bien, nos quedamos con esa información y vamos a continuar. Son los factores que salen. De acá vamos a compartir un cuadro que he desarrollado para un ejemplo más. Ahí, creo que ahí lo vamos a tener con mayor claridad. Sería bueno revisar la sesión anterior para seguir esa ruta, ¿ya? Ya, gracias, Heli. Bien, vamos entonces a continuar y recordar esos tres procesos cíclicos de planificación. Determinar los propósitos de aprendizaje, establecer criterios. Vamos aquí a compartir. Establecer criterios para recoger evidencias de aprendizaje. Acá las tenemos. Vamos a ver. Damos aquí el segundo. Diseñar y organizar situaciones, estrategias, condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Y ahí tenemos de manera paralela los tres niveles de planificación. En la clase anterior analizamos esto, hoy día vamos a ver lo que corresponde a unidad didáctica. En cuanto a determinar propósitos de aprendizaje, tenemos los propósitos de aprendizaje, corresponden a las competencias, a los desempeños del grado y los enfoques transversales que se están cursando. Si hablamos de la unidad didáctica, los propósitos de aprendizaje corresponden a las competencias, desempeños y los enfoques transversales, pero acá son según la planificación anual, ¿no? Vamos viendo. En las sesiones de aprendizaje, que se verá en una sesión posterior, los propósitos de aprendizaje corresponden a las competencias, a los desempeños del grado y los enfoques transversales según la planificación de la unidad. Por eso decíamos que eran recurrentes y cíclicos. Y por ende de la planificación anual, porque una se desprende de la otra. En el otro proceso de planificación de los tres grandes procesos que se dan en todos los niveles, que también lo tenemos que tener presente, viene el de establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso de nuestros estudiantes, ¿no? Los desempeños de grado son criterios que orientarán lo que deben saber hacer los estudiantes en el grado.
El conjunto de desempeños brinda un nivel de competencia. Dichos desempeños sabemos que están alineados a los estándares de aprendizaje nacionales, que no son otra cosa que el norte o el referente de nuestro trabajo. La evidencia acá no aparece todavía, ¿no? Aún no se precisa en este tipo de planificación. Acá ya estamos en la unidad didáctica. Acá sí consiste, acá tenemos en definir cuáles serán las evidencias, define evidencias, que nos permitirán saber si los estudiantes han alcanzado avances respecto a los propósitos de aprendizaje definidos en la unidad didáctica. Según la planificación anual, siempre no podemos estar de espaldas a este nivel de planificación. Una vez que se definen las evidencias, se deben precisar los criterios. Acá está, precisar los criterios de evaluación. Ya una vez que debemos precisar los criterios, a partir de los cuales serán valorados los avances, ¿no? Ya tenemos ejemplos de evidencias, afiches, avisos, experimentos. ¿Qué más tendríamos ahí? Cuadros de doble entrada, campañas, todas las evidencias que nosotros planifiquemos para nuestro trabajo. Muy bien, vamos entonces con respecto a la sesión de aprendizaje. Consiste en identificar los avances, acá dice identificar los avances, dificultades o desafíos que deben superar los estudiantes en el día a día con relación a los propósitos de aprendizaje, ¿no? En relación a esto que está aquí. Por ello se deben brindar los soportes apropiados de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Asimismo, implica definir el momento y la forma en que los criterios serán comunicados a los estudiantes a fin de que estén en mejores condiciones y estén preparados, estén motivados a que alcanzar los propósitos, alcanzar el propósito de la sesión de aprendizaje. Y el último proceso, tercer proceso, diseñar, organizar situaciones que garanticen ese logro de aprendizaje. Acá consiste en plantear en líneas generales la secuencia de las situaciones significativas. Acá faltó significativas, ¿ya? Consiste en plantear en líneas generales de las unidades didácticas que serán el medio para alcanzar los propósitos de aprendizaje. Bien. Acá ya no plantear con detalle la situación significativa propuesta en la planificación anual. Incluso es el momento de reajustarlas a las necesidades de aprendizaje, ¿ya? Entonces aquí sí con los elementos que tiene toda situación significativa, acá ya lo hago al detalle y con bastante precisión. También, ¿qué sucede acá? Acá hay que proponer la secuencia de sesiones de aprendizaje que permitirá, que logrará alcanzar los propósitos de aprendizaje planteados. Una secuencia de sesiones con su respectiva descripción, ¿no? ¿Qué pasa en este nivel de planificación que son las sesiones de aprendizaje? Consiste en plantear la secuencia didáctica. Acá ya empiezan los procesos didácticos, los recursos, los materiales, los momentos de la sesión para poder alcanzar y lograr los propósitos de aprendizaje planteados en la unidad didáctica. Comúnmente, ¿cuántas sesiones hacemos por día? Comúnmente. Dos, Dos, tres, dos sesiones por día, dos profesora. sesiones. ¿Cuántas deberíamos hacer? Unas tres, ¿no?
3 sesiones, pero gracias Luis, exactamente. Pero a veces el contexto no lo permite. Y como hay flexibilidad, bien, entonces ya nos conectamos a los procesos. Entonces, para cerrar esta parte, este cuadro nos muestra cómo se concreta la planificación pedagógica. Este cuadrito hace es desde la planificación anual, pasando por la unidad didáctica, hasta llegar a las sesiones de aprendizaje en un proceso articulado y coherente. Ya primero tenemos que tener en cuenta las características que tienen estos procesos, ya lo hemos mencionado, son cíclicos. Muy bien, vamos entonces a continuar. Y recordar siempre que estos procesos se mantienen en todos los niveles de planificación. Vamos entonces la palabra que quedaría acá sería que es un proceso articulado, ¿no? No son documentos aislados. Bien, vamos entonces ahora sí lo que tenemos pensado para trabajar el día de hoy, que es la unidad didáctica. Vamos a compartir información acerca de cómo se planifican las unidades didácticas. Acá veo que tenemos varios rayones. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tener que dejar de compartir para poder eliminarlos. ¿Ya? Me dan un minuto, por favor. Dejo de compartir. Vuelvo nuevamente a compartir. Vamos a ver aquí un ratito. Sí, porque si no, a veces no puedo leerlos. Vamos aquí. Ahora si ustedes me van a indicar si se está compartiendo. Aquí estamos de nuevo. Ahora sí, vamos. Sí se está compartiendo, ¿verdad? Ujú. Me dicen por acá, a ver, vamos al chat. Sí, ok, gracias Pedro, gracias Marianela. Muy bien, entonces tenemos acá cómo se planifican las unidades didácticas, los elementos básicos que tiene. Entonces, antes de recuerdo, ¿qué es una unidad didáctica? La unidad didáctica nos da una visión detallada de cómo se van a desarrollar, cómo se van a evaluar y alcanzar los propósitos de aprendizaje previstos en la planificación anual en un tiempo más corto, ¿no? Anual un año y esto es de 3 a 4 semanas, ¿no? Asimismo, la unidad didáctica organiza la secuencia de sesiones de aprendizaje que permitirán el desarrollo de los aprendizajes planteados en dicha planificación. Y ahí tenemos los elementos. Voy a coger el puntero. Enumerados, título, propósitos de aprendizaje, criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración. Tenemos la situación significativa, tenemos la secuencia de sesiones y los materiales y recursos. Estos son los elementos básicos que nos pide la normativa del Ministerio de Educación. Desde el año 2015-17 que se están publicando y presentando guías, planificaciones, eso es lo que se nos está ruteando. Entonces, si aparte de ello le agrego elementos, bien, no hay ningún problema. Ya es la innovación de la institución educativa. Vamos entonces a empezar.
Antes de pasar al análisis, el primer elemento que tenemos acá, vamos a marcarlo, del primer elemento, vamos a ver, antes de pasar al análisis, otro color. Antes de pasar al análisis del primer elemento de la unidad didáctica, se hace necesario recordar los pasos de la planificación anual, el B y el C. Recoger información de los estudiantes y de su contexto y realizar el diagnóstico del grupo o caracterización de los estudiantes. Porque el título sintetiza la situación significativa y da una visión global de lo que se abordará en ella. Entonces, regresamos a nuestro cuadrito. Aquí está. Y nos enmarcamos, acá lo tenemos. Factores del contexto sociocultural. Me he centrado en el primer factor, contexto de la institución educativa. Hemos visto las principales características del contexto sociocultural. Por ejemplo, tenemos uso inadecuado y desordenado de los espacios del aula y de la institución educativa, lo que genera distracciones y conflictos entre los estudiantes. Ya estoy empezando que tengo un problema. Dificultades en la convivencia escolar, discusiones frecuentes, falta de respeto por las normas y escasa colaboración en actividades grupales. Otro aspecto ahí que estamos considerando como característica, escasa participación de los estudiantes en la organización de las actividades escolares y en el cuidado de los espacios comunes. Necesidad de fortalecer hábitos de organización, convivencia y trabajo colaborativo para favorecer un clima armonioso. Normas de convivencia poco claras o aplicadas de manera inconsistente. Tenemos un aspecto positivo acá, participación de los estudiantes en actividades institucionales. Entonces, esas son las principales características vamos a hablar de mi institución educativa. Acá, ¿con qué propósitos de aprendizaje se pueden relacionar? Construir su identidad, convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común, se comunica oralmente en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, gestiona aprendizajes y yo las que pueda considerar. Como lo hago como institución, todos van a participar. La columna, en la cuarta columna, la recomendación fue en la clase anterior 2. O lo puedes hacer como grado, las 5 o 3 secciones del mismo grado. Lo puedes hacer de manera individual, pero lo ideal es terminar este proceso de manera colegiada como institución. Pero de las 3 formas es válido. Conocimientos y estrategias. Los conocimientos que se van a devenir de acá, que yo tengo que trabajar a través de esto, y las estrategias que voy a utilizar. Entonces, sería un trabajo muy productivo, muy enriquecedor hacerlo como institución, porque aparte, esta matriz también me sirve para mis instrumentos de gestión. Entonces, en el cuadro podemos ver que estas características del contexto evidencian dificultades en la organización de los espacios y actividades escolares, así como en la convivencia, porque por ahí se mencionaba conflictos, normas poco claras, discusiones frecuentes. Entonces, se evidencia que no hay una buena convivencia entre los estudiantes. Por ello, se plantea una unidad, título de una unidad orientada a organizar los espacios de aprendizaje y las actividades escolares como una estrategia para promover la convivencia en armonía. Desde acá ya me está marcando y me está diciendo cuál será el título de mi situación significativa, el título de mi unidad, como ustedes algunos lo manejan, ¿no? Entonces, aquí, a partir de este cuadrito B,
Me paso a la matriz que está acá. Vamos, estamos acá. Esta es la parte C del primer proceso de la planificación anual que corresponde a realizar el diagnóstico del grupo. Caracterización de los estudiantes, por ejemplo, en este momento es de sexto grado. Y entonces aquí tenemos características físicas y psicológicas. Puedes utilizar estudios recientes, cómo se comportan tus estudiantes, cómo es su desarrollo físico. Respondemos a estas preguntas, características socioeconómicas y culturales. Como tengo como referente la caracterización anterior, entonces la caracterización de contexto anterior, entonces yo ya tengo una idea de cómo son mis estudiantes, qué problemas están enfrentando, porque a partir de, ¿qué hice antes también? Ya hice una encuesta a los padres, ya me entrevisté con el colega anterior, del año anterior, del curso anterior. Yo ya tengo un panorama, ya me contaron, ya leí, ya tengo información. Entonces, aquí luego de estos dos rubros, características físicas y psicológicas, características socioeconómicas y culturales. En la clase anterior estábamos vinculándolo con el uso del teléfono y la tecnología. Para el ejemplo del día de hoy, como voy a definir mi título, lo hemos tenido que cambiar. Entonces, vamos a ver de manera general los estudiantes entre 11 y 12 años que se encuentran en una etapa de transición hacia la adolescencia con mayor necesidad de interacción social, reconocimiento y participación en espacios comunes como el aula, el patio y otros ambientes de la institución educativa. Sensibilidad a normas que perciben como rígidas o poco consensuadas. Reacciones emocionales que influyen en la convivencia diaria. Necesitan espacios organizados que favorezcan el respeto, el diálogo y la participación. Esas son las características físicas y psicológicas de los estudiantes de sexto grado. A nivel de colegio, ahora voy a mi grupo clase. ¿En qué condiciones viven? Los estudiantes provienen de familias con diversas condiciones socioeconómicas. Algunos hogares presentan limitaciones en espacios físicos. Tú ya te enteraste por la encuesta cuando le preguntaste al papá o cuando lo dejaste el día de la matrícula o cuando tuviste una entrevista que cómo es el espacio donde vive, no es el adecuado, el niño no tiene un espacio donde estudiar, comparte con el hermanito. Son diferentes situaciones, ¿no? Las normas de convivencia en casa son diversas. No, yo como papá, mi esposo le dice, aprueba todo lo que no, lo negativo que hace. Si usted deja alguna actividad o usted llama a reunión o profesor, profesora, él dice que no es importante. O si decimos, usted hizo la actividad de que los chicos se tienen que acostar hasta las 9 de la noche porque tienen que dormir 11, 12 horas y está en proceso de crecimiento, mi esposo no me ayuda con las normas. Lo que se refleja en el comportamiento dentro de la escuela. Esto acá se conjuga todo lo que hemos venido recopilando. Esto es como aula, no es individual. La conclusión, entonces, dice, podemos decir que los estudiantes de sexto grado de primaria, puede ser acá de secundaria, primero de secundaria, inicial, muestran un marcado interés por la interacción social y la participación en espacios compartidos en la institución educativa, ya que se encuentra en una etapa de transición hacia la adolescencia que demanda reconocimiento y pertenencia al grupo. Eso lo hemos sacado de acá. De los dos de acá sale este. Pero evidencia dificultades en la convivencia escolar. Ahí empezó. Especialmente en el respeto de normas y el uso adecuado de espacios comunes. Muy bien. Entonces, mi otro cuadrito, necesidades de aprendizaje, vamos a por competencias y por áreas. ¿Qué aprendizajes previos tienen mis estudiantes? Realizan la planificación para la escritura. Si yo estoy colocando que como logro tiene la planificación, entonces quiere decir que en el otro proceso
en el momento de la revisión como que no vamos bien, hace una buena planificación. Sus escritos siempre están en relación con experiencias familiares y siguen el propósito inicialmente establecido. Todo lo positivo que tiene, que lo puedo ver en el portafolio del estudiante, lo puedo ver en sus resultados, en las actas, en el registro anecdotario, en sus producciones, todo lo positivo. ¿Qué necesidades de aprendizaje evidencia? Estamos en el área de comunicación y estamos en la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Los profesores de secundaria harán solo pues de su área, ¿no? Yo soy del área de comunicación y trabajo mis tres competencias. Soy el área de matemática, trabajo mis competencias. Soy el área de ciencia, mis tres competencias. Los que sí un poquito más de trabajo van a ser los maestros de inicial y de primaria, porque manejamos todas las competencias. Entonces, ¿qué necesidades de aprendizaje evidencia? Tiene dificultad para revisar fuentes de información y producir textos a partir de ellas. Generalmente acuden a la transcripción copia. Acá, en otras palabras, los estudiantes transcriben. Aún no logran aplicar correctamente conectores, acá especifica cuáles. Y el proceso de reflexión sobre el contenido y la estructura de los textos es muy bajo, muy básico, muy bajo. Bien, entonces, teniendo esto, ahora sí me voy al primer elemento de la unidad didáctica, porque con esto ya creo que tenemos claro cuál va a ser el título. Vamos aquí. Título. Sintetiza la situación significativa y da una visión global de lo que se abordará en ella. Ahí está. ¿Ya? Puede algo, y por ella me decía, puede redactarse en forma de pregunta, exactamente, en una frase nominal y iniciar con un verbo en acción. ¿Ya? Ahí están las tres formas que puede iniciar el título. Las unidades didácticas organizan secuencial y cronológicamente las sesiones o actividades de aprendizaje para el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la planificación anual. Eso nos dice Minedu el 2017. Bien, vamos a ver los ejemplos acerca de los títulos. Ahora sí yo pregunto, después de haber visto esas matrices, porque es de dónde van a salir los títulos de mi situación significativa. O sea, los títulos de mi unidad. Yo no las puedo sacar inventadas, porque si no, no estaría trabajando según el enfoque, no estaría haciendo no estaría ayudando a mis estudiantes a transitar a un nivel más avanzado de la competencia. ¿Cuál será yo no les presento todavía, ¿cuál será el título para ustedes o sobre qué será el título? A ver, alguien se atreve así en el chat y me dice el título de la unidad, de la situación significativa será este. ¿Sobre qué? Dos términos pueden ser en marco de lo que hemos analizado en este momento. Hay dos aspectos bien marcados cuando hemos visto el contexto, recoger información de los estudiantes y de su contexto. A ver qué dicen mis participantes. Ahora sí quiero su participación. Sé que lo pueden hacer a través del chat. A ver, los ayudo. Vamos a ver, creo que no estoy desplazando bien yo. A ver. Entonces, en conclusión, vas a hacer solamente un proyecto de conocimiento, donde está el fin hasta medio. Muy bien, a ver qué me dicen. Vamos a regresar acá. Me ayudo con esto, a ver, me ayudo con esto. Acá ya tengo ruta, mucha ruta para trabajar. Y acá,
Al final he concluido ahí, dice, con el cuadrito. Estas características del contexto sociocultural en este primer factor, este es el primer factor porque son 5 factores, evidencian dificultades en la organización de espacios y actividades escolares, así como en la convivencia entre estudiantes. Acá nos habla que genera distracciones y conflictos. Ya tengo un problema y acá dice dificultades en la convivencia escolar, discusiones frecuentes, falta de respeto en las normas. Por ello se va a plantear una unidad orientada ¿a qué? A organizar los espacios de aprendizaje y las actividades escolares como una estrategia para promover la convivencia armoniosa. Y en ese sentido, ¿cómo será o qué términos sí o sí tienen que ir en este título? Este primer elemento de la planificación de las unidades didácticas. ¿Alguien se animó? Ya sé que hay 3 formas. Va a ser en pregunta, va a ser en frase nominal o va a iniciar con un verbo. Cualquiera de las 3 son válidas. Y vamos a preguntarle, Marianela, sí se me está escuchando, ¿verdad? Sí, Miss. Ay, gracias. Ya me sentía solita acá. Creo que la pregunta, a ver, voy a pasar acá, ya vamos acá. Listo, ya no pregunto, voy a Se pasar escucha. en este momento. Tenemos aquí título, forma de pregunta. ¿Cómo influye la organización? ¿Ven que le decía organización de las actividades escolares y de los espacios de aprendizaje en la convivencia armoniosa? Palabras claves que tenemos, organización y convivencia armoniosa. Sí o sí tienen que estar esas palabritas ahí en nuestro porque son parte de las dificultades que encontramos en nuestro cuadro que nos decía características del contexto sociocultural, factor 1. Esas características del contexto son las que voy a trabajar, voy a solucionar. Vemos como frase nominal. Organización de los espacios, sigue la palabra, organización, ¿cómo influye? Organización de los espacios, convivencia armoniosa. Iniciar con un verbo, organizamos las actividades escolares y espacios de aprendizaje para trabajar en armonía. Los 3 están bien. Cualquiera de las 3 formas que yo lo pueda presentar, vamos bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos lo que es el título. Sabemos entonces que las unidades didácticas se organizan en función de las situaciones relacionadas con el contexto, que darán lugar al planteamiento de la situación significativa. Se recomienda, se pide que los títulos de las unidades deben estar en relación con el contexto. ¿Y cuál era nuestro contexto en este momento? Que habían problemas, ¿no? Que se evidenciaban dificultades en la organización de los espacios, así como la convivencia. Había problemas entre los estudiantes, no había una convivencia armoniosa. En ese sentido, por eso es que se recomienda que los títulos de las unidades o los títulos de las situaciones significativas deben estar en relación con el contexto. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos las formas de presentar, las formas cómo se pueden dar los títulos. Pueden redactarse en forma de pregunta, frase nominal. Ahora vamos a ver la estructura y los elementos que tiene que tener el título. Ya sé cómo se redacta, bien. Ahora vamos a ver esos elementos. ¿Cuál es la estructura que sí o sí tiene que tener el título de la unidad? Entonces tenemos acá nuestro título. Organizamos
las actividades escolares y espacios de aprendizaje para trabajar en armonía. ¿Con cuál de las formas de redacción me quedé? ¿Con cuál de las formas de redacción se quedó Leila hoy día? A eso sí me tienen que contestar, aunque sea uno en el chat. ¿Con cuál de las tres formas de redacción me quedé? Ah, verbo, excelente, iniciar con un verbo. Gracias. Ahora sí, seguimos. ¿Cuáles son esos elementos que tiene que tener nuestro título? A ver, ¿cuáles son esos elementos? Vamos a ver esa estructura, esos elementos. Vamos a ir reconociendo. En este momento voy a utilizar mi marcador acá. Bien, tiene que tener tres elementos importantes. El primer elemento es el verbo. Tiene que tener un verbo, ¿ya? Verbo, una acción o proceso central y tiene que tener el propósito formativo. Cuando hablamos del verbo, expresa acción pedagógica y participación, ¿no? En este caso, organizamos. Cuando hablamos, vamos a coger otro color para poder visualizarlo. Marcador, vamos a ver este color verde. Cuando hablamos de la acción o proceso central, estamos hablando de lo que se va a trabajar o desarrollar. ¿Qué es lo que se va a trabajar o desarrollar? Ya estamos acá, organizamos. ¿Qué es lo que se va a trabajar? ¿Qué es lo que se va a organizar? ¿Qué es lo que se va? Es la acción central. Acá lo tenemos, actividades escolares y espacios de aprendizaje. Hasta ahí. ¿Y el propósito formativo para qué se va a realizar esa acción? Acá se introduce con las expresiones como para, a fin de, con el propósito de. Para, excelente, gracias, para trabajar en armonía. Para trabajar en armonía. Vamos a colocarlo, otro color. Para trabajar en armonía. Muy bien, entonces ya tenemos ahí reconocidos esos tres elementos, ¿ya? En el primero, da la idea de un proceso colectivo, organizamos. El segundo nos ubica lo que se va a trabajar o desarrollar, actividades escolares y espacios de aprendizaje. Y el tercero, que es el propósito, el para qué se realiza esta acción, nos da la idea de la finalidad que estamos, la finalidad con la que se está desarrollando esta unidad de didáctica, ¿ya? Podría ser para una convivencia armoniosa, para el bienestar común, podría cambiarlo también para mejorar la convivencia escolar. El tipo de redacción se deja a criterio de cada docente, ¿no? Pero la idea es identificar cuál suena más bonito, cuál es más entendible para mí, pero ahí está la propuesta, para que todos lo puedan tener con claridad. Muy bien. Muchas veces el título de la unidad lo usamos como algo decorativo, que suene bonito. eh, pero no está orientando el proceso de aprendizaje y debe expresar qué haremos y para qué. Ya, siempre hay que tener cuidado cuando encontremos. Hemos revisado documentación y a veces encontramos que no están cumpliendo con estos elementos ni tampoco con su forma de redacción. Bien, primer elemento de la unidad didáctica ya está trabajado. Hasta aquí tenemos el título. Ya sabemos de dónde viene, ya sabemos cómo se redacta y ya conocemos su estructura o elementos básicos. Vamos entonces con los dos elementos que siguen, que son el propósito, los propósitos de aprendizaje y los criterios
evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración, ¿no? Acá tener presente en esta etapa, ya que estamos uniendo dos, se hace referencia a las competencias del área, competencias transversales y enfoques transversales. Vamos a coger el puntero. Y enfoques considerados en la planificación anual, así como la relación con competencias de otras áreas. Acá ya sabemos que este nivel de planificación, mi mirada es a mi planificación. Vamos con los propósitos de aprendizaje. Aquí es importante también hacer mención que todas las capacidades y la selección de los desempeños que se movilizarán en las competencias deben estar relacionadas con el área y las competencias transversales. También es importante acá mencionar y señalar que debemos identificar los valores y actitudes respecto a los enfoques transversales en relación con la situación significativa. En la unidad didáctica, luego de haber planteado los propósitos de aprendizaje, es necesario definir de manera anticipada las evidencias de aprendizaje, los criterios de evaluación con los que vamos a observar las evidencias y los instrumentos que me darán luces que nos permitirán recoger la información e interpretarlas respecto al progreso de aprendizaje. Ya en eso estamos bastante entrenados. Hay un término que estamos utilizando en estos momentos que no hemos dado definición y es bueno. Los enfoques transversales se traducen en formas específicas de actuar y no son otra cosa que los valores y las actitudes que se muestran en la dinámica diaria de nuestra institución educativa, ¿no? Valores. Acá le está dando el sentido ético a ese enfoque por competencias. ¿Cómo planificamos estos dos elementos? Algunos lo hacen por separado, pero desde que empezamos en este trabajo de planificación se ha fusionado, ¿no? Por un tema de funcionalidad, o sea, de hacerlo en una sola matriz. Vamos a ver algunos ejemplos, cuál me funciona mejor. Y ustedes me dirán acá. Este es el que tenemos como el ejemplo que se dio el 2019, ¿no? Ministerio de Educación compartió paquetes de ciertas unidades, de ciertos grados, ciertas sesiones que nos han servido de referente. Nos han servido de buen insumo para poder trabajar. Entonces ellos acá nos planteaban propósitos y evidencias de aprendizaje, competencias, capacidades, desempeños, criterios de evaluación, porque estos desempeños ya están priorizados, ¿no? ¿Qué nos dará evidencia de aprendizaje? Acá está la evidencia y el instrumento de observación. Acá están los enfoques transversales, las actitudes vinculadas a lo que se trabaja, pues, ¿no? Aquí en esta unidad que dice nos organizamos para convivir democráticamente. Entonces, estos enfoques están vinculados, responden al título a la unidad didáctica. Este es un ejemplo. Tenemos el otro que tiene un poco más de detalles, cualquiera es válido. Vamos a verlo en este momento. Acá está, por ejemplo, ya tiene un cuadro superior donde dice propósitos de aprendizaje, competencias, capacidades. Acá nos habla ya, separa los dos procesos y coloca evaluación y está colocando los desempeños de segundo grado, desempeños ya precisados y para este tipo de planificación ya son sus criterios, ¿no? Que sí se puede dar. Hay diversas formas de elaborar criterios. Practicidad son desempeños precisados. También se pueden crear en función de manera analítica por cada capacidad o también se pueden crear de manera holística. Eso ya lo veremos más adelante si nos da el tiempo. Evidencias de aprendizaje
instrumento la rúbrica, enfoques transversales. Miren, acá están los enfoques transversales, que el anterior, ya está acá. Enfoques transversales. Esto es de secundaria, porque dice otras competencias relacionadas. ¿Qué le faltan a estos dos cuadritos que hoy por hoy sí se tienen que considerar? ¿Quién me dice? Tanto a este como a esta. Que en las últimas capacitaciones, que si el 2024 y 2025 te han pedido no, poder incorporarlo, porque sí es necesario. Como se está evaluando, a ver, ahí está, gracias Nancy, gracias. Son las competencias transversales, ¿ya? En el nivel secundaria, solo para recordarlas, las competencias transversales se desarrollan y evalúan en todas las áreas y su calificativo por periodo, bimestre o trimestre, serán a nivel colegiado y estará a cargo del tutor de aula o de manera rotativa entre los docentes del grado. Eso lo dice la norma. A diferencia de primaria e inicial, su calificación estará a cargo de la docente de aula, la tutora, pero también puede ser en coordinación con el docente del aula de innovaciones, el docente PIB y el docente de educación física, si lo hubiera, ¿no? Entonces, si yo tengo dos docentes que son parte del trabajo pedagógico, entonces sí tendría que reunirme a trabajar con ellos y preguntarles, ¿no? Para hacer una buena valoración. ¿Cómo, qué calificativos se merecen el desarrollo de estas competencias transversales? Y nos evitamos así un poco de problemas. Y eso sería bonito plasmarlo en un acta, porque a veces sucede, en caso de primaria, no se ponen de acuerdo, o no sé si en secundaria, porque sí o sí se tienen que poner de acuerdo en secundaria, y el profesor de educación física nombrado le coloca pues A en una de las competencias, la autonomía o el uso, y la profesora le coloca C. Entonces ahí como que vendrían los problemas, no se ponen de acuerdo. Bien, vamos a seguir entonces, estimados colegas, con el siguiente proceso. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el otro elemento que sí o sí tengo que trabajar en la unidad didáctica? ¿Cuál nos toca en estos minutos que siguen? Ya hemos trabajado, vamos a ponerle un check a lo que ya hemos trabajado. Ya hemos Esta trabajado planificativa, título, propósito de aprendizaje, criterios y evidencias. toda esta Pasamos a situación lo que significativa, corresponde. ¿Alguien me hablaba? El punto número 4, que es la situación significativa. significativa. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a ir recordando porque siempre tenemos que estar puntuales con la información. La situación significativa en la planificación anual se ha presentado la organización de las unidades de manera resumida, ¿no? Los aspectos que se desarrollarán en la situación significativa respecto al contexto y necesidades de aprendizaje. Todo eso se ha presentado de manera general en ese título, ¿no? Entonces vamos a ver en esta unidad didáctica. La situación significativa se va a desarrollar de manera más detallada, teniendo en cuenta la descripción del contexto, que ya vimos que tenemos dos aspectos ahorita, que es organización y es convivencia armoniosa, y los retos y desafíos planteados. Vamos entonces a compartir aspectos importantes de la situación significativa. La situación puede ser real o simulada y debe propiciar un reto que cumpla con lo siguiente. Ahora vamos a ver que cumpla con lo siguiente. Tener potencial. ¿A qué se refiere esto? Para movilizar las competencias y sus respectivas capacidades que están planteadas como propósitos de aprendizaje de la unidad didáctica. Tienen que ser potentes para que pueda darse esa combinación de capacidades.
Deben generar motivación, acá eso es importante, ¿ya? Debe interesar al estudiante. Si genera motivación, va a exigir esfuerzo por parte del estudiante y no le va a generar frustración. O sea, le es interesante, le genera esfuerzo y así se van a ir evidenciando el desarrollo de estas competencias. Estas situaciones significativas deben ser lo suficientemente complejas como para que su resolución requiera de varios procesos o actividades. O sea, tiene que ser abarcador, que dé opción a que se puedan relacionar y trabajar todas las áreas. Y definitivamente deben generar una respuesta original o un proceso de construcción. ¿Cómo realizamos nuestra situación significativa? ¿Cuáles son esos elementos que tiene que tener nuestra situación significativa? Estamos viéndolo acá. Sí o sí, contexto. Puede ser planteada a partir de un problema, como en nuestro caso, una necesidad o una oportunidad. Debe tener preguntas orientadoras que vienen a ser los retos. Tiene que tener un propósito y tiene que haber un producto, ya que el producto macro genere varios productos así pequeños que puedan sumarse y se pueda concretar el producto. Cuando hablamos de contexto, nos vamos a responder algunas preguntas. Vamos a responder algunas preguntas que me van a ayudar a contextualizar. Lugar donde ocurre la situación, puede ser nacional, local o institucional. ¿Qué grupo de estudiantes es afectado en el problema? Todos o un grupo, la mayoría. ¿Por qué ocurre? ¿Quiénes o quiénes lo generan? Los estudiantes, los padres, la comunidad, la naturaleza. Ahí viene mi contexto, ahí se van acordando de todos esos factores. ¿Qué efectos ocasiona la situación? Describir el problema y las evidencias de ese problema. Luego vamos al que dice problema, ya estamos en el contexto. ¿Cuáles son esas características? Vamos acá. Problema, necesidad, oportunidad. Describir si corresponde a un problema. Yo en algún momento de la redacción tengo que colocar la palabra problema, oportunidad, necesidad. Así dicho, en otras palabras. Cuando hablamos de retos, a ver, preguntas orientadoras o retos, desafíos, tenemos que ver pregunta que recoja saberes previos, saber qué conoce el estudiante. Pregunta de búsqueda de información, genera la necesidad de seguir investigando. Y pregunta de transformación, es la que va a generar las actividades de aprendizaje, o sea, la pregunta retadora. Van a haber dos preguntas introductorias o tres, y luego presento la pregunta potente, la que va a generar el reto, de la que se van a desprender las actividades. Por eso se llama la pregunta potente. Y luego viene el producto, que yo lo voy a mencionar al final de la redacción. Vamos entonces. Vamos a presentar en este momento nosotros. Vamos acá. Mencioné el propósito. Me pasé al producto, creo. A ver, me indican, por favor. Creo que me adelanté. Ah, ves. Sí, sentí que me adelanté porque no le había puesto un check. ¿En qué consiste cuando hablamos del propósito? Indica qué capacidades y competencias queremos que los estudiantes desarrollen al enfrentar el reto de la situación significativa. Por eso es que yo cerré esa parte indicando que a partir de esa pregunta retadora se van a generar las actividades de aprendizaje. Es decir, responde a tres preguntas claves este propósito. ¿Qué aprenderán? ¿Para qué lo aprenderán? ¿Y en qué situación lo aplicarán? ¿No? Muy bien.
¿Cómo se construye el propósito? El propósito de aprendizaje se formula a partir del problema identificado en la situación significativa. Por eso es que he venido siempre hablando de dónde sale y cómo se genera y la importancia de esas dos matrices. Y se vincula directamente con las competencias, ¿no? Por eso, parte del contexto y problema, orienta la experiencia o la unidad de aprendizaje y da sentido al producto final. Este le va a dar sentido a este. Muy bien. Vamos a ver. En nuestro caso, antes de pasar al ejemplo, que los estudiantes participen activamente, ese sería el propósito, en la organización del aula, gestionen de manera responsable los espacios y materiales y fortalezcan la convivencia. Para ello, van a movilizar habilidades de comunicación, reflexión y trabajo colaborativo. Eso sería más o menos la idea del propósito que lo vamos a ver reflejado aquí. Creo que ahí estaríamos terminando con este ejemplo. Bien, tenemos acá la situación significativa donde se van a visualizar y reconocer cada uno de los elementos que hemos mencionado. Contexto, creo que faltó hablar un ratito. Ahí me voy a quedar, ¿ya? Lo leemos y la próxima clase ya analizamos los elementos porque van a tener una pequeña orientación. Entonces, leo la situación y nos quedamos para la próxima reconocer esos elementos. Situación significativa. Los estudiantes del cuarto grado de la institución educativa del distrito de la región se desenvuelven diariamente en un aula que debería ser un espacio de aprendizaje, convivencia y trabajo colaborativo. Sin embargo, se han identificado que el uso de los espacios comunes y de los materiales no siempre se realiza de manera organizada. Esta falta de organización genera conflictos entre los estudiantes, dificultades para encontrar materiales y respeto de los espacios de trabajo y sentimientos de incomodidad o frustración, lo cual afecta el clima de aula y el desarrollo adecuado de los aprendizajes. Frente a esta situación, se hace necesario promover la reflexión, perdón, a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo nos sentimos cuando el aula está desordenada o cuando no se respetan los materiales y los espacios de trabajo? ¿Qué situaciones dentro del aula dificultan que aprendamos tranquilos y convivamos en armonía? ¿Cómo podemos organizarnos y organizar el espacio del aula para convivir en armonía y desarrollar mejor nuestros aprendizajes? Esta situación significativa busca que los estudiantes participen activamente en la organización del aula, asuman responsabilidades, dialoguen, tomen acuerdos y apliquen estrategias de organización y convivencia, movilizando saberes de manera integrada para responder a un problema real de su contexto escolar. Como resultado del desarrollo de la unidad, los estudiantes elaborarán un plan de organización y convivencia de aula. Muy bien, le voy a ceder el pase al representante de la empresa. Por mi parte nos estamos quedando ahí. La próxima queda pendiente identificar cada uno de los elementos de la situación significativa. Contexto, problema, necesidad o puede ser una oportunidad, preguntas orientadoras o reto, propósito y producto. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos encontrando la próxima clase. Que tengan muy buenas noches. En estos momentos voy a dejar de compartir y le cedo el No pase podemos. al representante del Entonces, lo dice proyecto porque termina en un producto. Y nosotros todo lo hacemos proyectos de aprendizaje. Si ustedes ven el modelo de la programación anual, yo estoy colocando en todos proyectos de aprendizaje. ¿Qué tal, maestros? ¿Cómo están? ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí el que les habla es el representante de Centro Profesional Docente para poder informarles respecto al curso, ¿correcto?
Entonces, Eso no me gustó. sin más que decir, a ver, voy a silenciar a todos para poder conversar con ustedes de manera detallada, ¿listo? Acá, como ustedes sabrán, hay maestros que están inscritos y hay maestros que recién han ingresado a su primera sesión. ¿Es correcto? ¿Me confirman en el chat, por favor, para poder conversar con todos ustedes? Sí, por favor, colegas. Profesor, sí, buenas noches. ¿Qué Yo tal? soy ¿Cómo uno está, maestro? ¿Cómo está? profesor, Estoy compartiendo pantalla en estos momentos. Muy buenas noches. ¿Qué tal con bueno, todos? profesor, ¿Cómo yo soy uno están? de los que me he integrado recién hoy día y la primera sesión Tempro. no pude ingresar, la primera sesión, por favor, la primera clase, no pude ingresar. Sí, Entonces yo perfecto, colega. le pido por favor si me podría compartir las sesiones, las clases que se han hecho anteriormente, por favor. Sí, colega, no se preocupe, justamente de eso vamos a hablar a partir de ahora. No se preocupen. A ver, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están con todos? Quisiera saber, los que son su primera sesión, coloquen el número uno en el chat, ¿correcto? Y los que ya son inscritos, coloquen el número dos. Número uno, excelente, uno. Los que son inscritos, coloquen el número dos, porque la promoción que tenemos el día de hoy va a ser para todos en general, ¿correcto? Va a ser para todos en general. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Uno. Prefiero. Número de cuenta y app nos comenta acá. Perfecto, colegas. Listo, listo, listo. Entonces, la mayoría son nuevos. ¿Listos? Entonces, mire, colegas, nosotros somos Centro Profesional Docente. Somos una institución que brindamos lo que es capacitación para todo lo que es el mercado de la carrera pública magisterial. En este caso, contamos con lo que es ascenso de escala, contamos con nombramiento, contamos con planificación curricular, acceso a cargos directivos, segunda fase y prácticamente de manera general hasta nombramiento, ¿correcto? Entonces, colegas, vamos a hablar de manera detallada. Aquí, ¿cuántos maestros como tal son? A ver, claro, justamente el documento lo voy a compartir el día de hoy, ¿correcto? A ver, maestros, aquí quiero saber cuántos son de primaria. Coloquen el número uno, primaria, al toque, primaria, el número uno. Uno, primaria. Necesito que todos comen ya. Coloca número 2 si eres inicial. La mayoría son primaria, excelente. Coloca número 2 si eres inicial. Y coloca número 3 si eres secundaria. Correcto, vamos a hacerlo de manera detallada. 3 secundaria. Hay más primaria, secundaria, excelente. Excelente, excelente. Uno, primaria, secundaria, excelente, colegas. A ver, les comento, maestros. Como ustedes sabrán, el curso ya ha iniciado en algunas especialidades como tal. Justamente vamos a manejarlo de manera general y lo vamos a manejar de manera por especialidad, ¿correcto? Entonces, colegas, la ponente especializada en primaria es la doctora Leila Díaz, la maestra que ha dictado la clase el día de hoy, ¿correcto? ¿Todo conforme con la maestra? Por favor, comentar un sí, todo conforme con la maestra Leyland. Solamente los de primaria. Los de primaria. Excelente, veo que la maestra ha tenido una buena didáctica, ha tenido una buena enseñanza y ha sido muy paciente y apoyado a todos los maestros, ¿correcto? Entonces, inicial se lo vamos a llevar con la doctora Pilar Núñez y secundaria con diferente tipo de especialidad, ¿correcto? En este caso, si es matemáticas, es comunicación, CCT, DPCC, inglés, ¿correcto? Eso vamos a ir por partes, porque había visto en el Zoom que estaban comentando que necesitaban casos de inicial y entre otros. ¿Listo? Entonces... Centro Profesional Docente, ¿qué es lo que quieren? ¿En qué queremos ayudarlos? La maestra de primaria se llama Leila Díaz, es justamente la que dictó la clase el día de hoy, ¿correcto? Entonces, vamos a prácticamente a brindarle la información de manera general. Todo el curso de planificación curricular lo vamos a manejar por dos temporadas, ¿correcto? Dos temporadas. Una temporada que ya inició con, esta es la tercera clase que ya inició, y una nueva temporada que va a iniciar prácticamente entre el quincena, 16 por ahí aproximadamente de febrero. ¿Listo, colegas? Entonces, en febrero también prácticamente se va a aperturar más cosas, así que les voy comentando desde ya. Somos 60 en sala y quisiera comentarles a todos ustedes prácticamente para que ustedes tengan la novedad y ustedes tengan por así llamarlo, la preventa, ¿correcto? Entonces, colegas, vamos a especificar. Vamos a tomar todo el temario del Minedu. Todo el temario que te solicitan lo vamos a manejar al revés y al derecho, tanto en inicial, primaria y secundaria. ¿Conforme? Entonces, como les comento, este nuevo grupo va a empezar el 16 y esta primera temporada, que ya va a culminar, que prácticamente es esta es la tercera clase que ustedes han visto. Conforme. Entonces, el precio regular.
del curso de planificación curricular estuvo en la preventa como tal, 100 soles, luego lo dejamos algunos a 80, los que estaban en sala, la mayoría que se inscribió con 80, 70, porque le brindamos algunos descuentos. Creo que en esta sala se encuentran los maestros que le brindamos descuentos. ¿Es correcto? Si se encuentran en esta sala los que han dado 80, 70 por ahí, o prácticamente que le hemos brindado, comenten aquí si están en esta sala, porque para ellos también hay una promoción, ¿correcto? Aquí vamos a brindarle una promoción a todos, ¿listos? Porque ustedes son los únicos que están en sala y queremos darle una clase excelente, una clase prácticamente donde ustedes puedan participar, donde ustedes puedan comentar y ustedes puedan brindar toda duda que tengan para que no se queden en el aire, porque eso es lo que queremos nosotros. ¿Listos? Perfecto. Entonces, van ustedes a aprender con nuestros maestros especialistas a planificar en minutos con ayuda, ¿correcto? Con ayuda. Ahora, prácticamente nos quedan ahorita 6 sesiones en vivo, ¿correcto? 6 sesiones en vivo, que lo estamos dejando por el mes de enero a solamente 60 soles, nada más, ¿correcto? 60 soles y podemos darle, incluso hay un descuento por el tema de documentación, porque al finalizar la sesión tú tienes derecho a lo que es solicitar un documento que te puede ayudar en este caso para contrato docente, te puede ayudar para nombramiento, te puede ayudar en todo tu escalafón, presidente de ascenso, o te puede ayudar para etapa descentralizada, que este año es nombramiento, hay nombramiento, ¿correcto? Entonces, los documentos que te vamos a brindar al finalizar la clase, perdón, al finalizar el curso, te va a ayudar bastante. Entonces, lo que queremos ahora es brindar a la mayoría que se quiere inscribir que acabe esta temporada, que faltan todavía 6 sesiones, le vamos a dejar un único pago de 60 nuevos soles, ¿correcto? 60 nuevos soles, no van a pagar nada más ni nada menos. ¿Listo? Que son las 6 últimas sesiones, adicional de material gratuito, adicional de un aula virtual. Justamente, aquí, bueno, nosotros somos de La Libertad, les comentamos desde ya, somos de La Libertad, somos de la ciudad de Trujillo, y nosotros no hemos podido compartir las dos grabaciones que hemos tenido con la doctora, por motivos de que prácticamente acá, como ustedes saben, la noticia de Trujillo está un poco... hay muchas complicaciones por el tema de energía. Entonces, por ese motivo, nosotros ahorita ya tenemos las grabaciones y ya tenemos la grabación de esta clase, ¿correcto? Ya tenemos la grabación de esta clase. Claro, vamos a compartir todo, colega, vamos a compartir todo. Así que no se preocupe.